José. Eh, Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Te acordarás te acordarás de que cuando, empezaron a publicar en el diario.es las informaciones sobre los presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias, aquí Sí. estuvimos leyendo y dijimos: "Prudencia, Ujú. prudencia", tanto para los que inmediatamente salen a decir: es el diario.es", porque era una información. Muchos artículos, muchas fuentes, muchos comentarios, mucho en fin, era una cosa, una construcción, pues muy contundente, ¿no? Ujú. A diferencia del caso Bermud, a diferencia de, Elisa Mouliá versus Errejón, aquí lo que teníamos era, parecía el resultado de una investigación periodística, Ujú. de Univisión y del Diario, concienzuda. Y claro, una acusación tan grave contra un personaje tan grande hacía pensar, hacía sospechar, suponer que si estaban publicando esto es porque lo tenían perfectamente atado. Exacto. Pero claro, ¿qué decíamos también? Cuidado también los de las antorchas, porque aquí hay que esperar a ver qué dice la otra parte. Correcto. Vamos a ver. Entonces, desde aquel momento han ido pasando cosas y vamos a hacer un repaso de esas cosas que han ido pasando después de que el diario.es lanzase, pues, esa campaña que ha aparecido, Ujú. por no te puedo decir, en casi todos los medios del planeta, ¿vale? Es que, claro, es mucho Julio. Hay mucho Julio, y lo sabes. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Esta es la última. Julio Iglesias valora ir contra las denunciantes en España por un delito de denuncia falsa. Anda. José Antonio Choclán, que es el abogado, Ujú. no se ha quedado conforme con el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva las diligencias porque dice que como esto ha pasado, habría pasado en otros 2 países, Ujú. no es competencia de la Audiencia Nacional Española, que es donde pusieron la denuncia, Sí, hacer frente a ese caso. correcto. O sea, la Fiscalía no dice ni que sí ni que no. Dice: "Esto a mí vaya usted a la ventanilla correcta, esto lo denuncian donde ha ocurrido", ¿no? Ujú. Pero es que aquí viene otra cosa bastante heavy. Insiste en tener acceso a la denuncia de las 2 ex empleadas para valorar con conocimiento de causa si emprende el camino, contra ellas por un posible delito de denuncia falsa. ¿A ti te parece normal que un señor sea denunciado de esta manera, que salga en toda la prensa y que su abogado no tenga acceso a la denuncia? Lo estaba leyendo otra vez para ver si era verdad, pero insiste, parece bastante claro. No, no, Choclán dice que no, que, o sea, Julio Iglesias, el lado de Julio Iglesias, no han visto la denuncia. Si la fiscalía lo admitió, aunque luego dijera que no hay jurisprudencia, o sea, que no hay Es que la fiscalía no lo admitió. O sea, la fiscalía lo estudió. bueno, pero vale, sí, lo estudió. Pero ¿y cuando lo estudia la fiscalía no le tiene que mandar copia? No tengo ni idea, ¿eh? Pues parece que no. Ah. La paradoja del caso está en que mientras que esa denuncia por hechos que podían ser constitutivos de delito de agresión sexual y trata de seres humanos fue desestimada por la teniente fiscal, Marta Duránez, ante la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer de la misma, la eventual querella por denuncia falsa sí que residiría aquí, Claro, habida cuenta que el hecho ha tenido lugar en la Fiscalía Española. claro, es lo que te decía yo. Sí, ¿no? Claro, en el escrito del letrado al que ha tenido acceso ABC, se pone el foco además en que la denuncia no fue presentada por las 2 ex empleadas del cantante, sino por letradas de la organización Women's Link Worldwide, y que la misma fue filtrada a los medios al tiempo que se solicitaba proteger la identidad de las víctimas. Oye, y tanto que se Es protegió. que esto, claro, cuando yo hice el primer vídeo no me lo podía imaginar.
que los testimonios grabados a las víctimas Ujú. se habían hecho con actrices. Es fuerte eso, ¿eh? Era una puta dramatización poniéndole sentimiento. Estatuto de la víctima. Sobre este detalle, que las víctimas sean anónimas, indica que si bien el Estatuto de la Víctima del Delito regula en su artículo 3 ese derecho a la protección y el derecho a la información sobre la evolución de la denuncia, no autoriza que se prive al denunciado de su derecho a la información sobre la denuncia y el contenido de la investigación, incluso cuando sea archivada. Claro. Claro, ha sido archivada, pero a ti la reputación te la han hecho putos pedazos. Sí. O sea, la denuncia es igual a condena social Ujú. en este mundo post-Me Too tan bonito, en este mundo donde basta la denuncia y ya se acabó. O sea, ya podemos llamar cualquier cosa a cualquiera. Pues en un mundo así, lo fuerte es que se archiva y el denunciado todavía no tiene acceso al documento y su abogado. Así, tras indicar que desconoce la motivación que llevó a la Fiscalía a la adopción de medidas de protección y la atribución de la condición de testigos protegidos a las dos ex empleadas, resalta que, según ha podido conocer del decreto de archivo de la fiscal, a ambas se les tomó declaración por videoconferencia y sin que estuviera el denunciado. Es que, o sea, la fiscalía se ha hecho cosas. Alguien dice algo. Tú, o sea, tu reputación es destruida, archivamos, pero no te vamos a contar. Hombre, no quieras saber más de la cuenta, que está el estatuto de la víctima. ¿Por qué? O sea, antes del juicio, antes de que haya una condena, tú ya te acoges al estatuto de la víctima como si la condena se hubiera producido. O sea, tú eres víctima, es lo que cuento en el libro, tú eres víctima antes de probarlo. Sí, sí, claro. Esto tiene cierto sentido, ¿eh? No digo que no tenga ningún sentido. Quiero decir, si es verdad, esto es como cuando alguien filtra corrupción. Bueno, no se ha probado la corrupción, tú estás mandando unas pruebas a los periodistas, ¿no? Tu identidad tiene que ser protegida, porque tú te puedes meter en un lío de mil pares de cojones. Vale. Pueden tomar represalias contigo, esas cosas, ¿no? E insiste el abogado en que Julio Iglesias tiene derecho a conocer cómo se ha fundamentado ese peligro grave que llevó a decretar esa protección a partir de los datos que se contienen en la denuncia y los riesgos apreciados que pudieran proceder del denunciado. Apostilla que las actuaciones realizadas por la fiscal exceden del mero examen de la competencia, dado que para adoptar medidas de protección se debe apreciar racionalmente un peligro grave para la persona. Claro, es que tienen, o sea, parece que tiene sentido lo que dice el abogado. Hombre, y tanto que tiene sentido. Igual que tenía sentido cuando solo leías la parte del diario.es pensar, oye, posiblemente Ujú. a que haya algo muy gordo y Julio Iglesias deba ser condenado. Cuando tú leías esa parte, claro, yo avisaba, decía, esperad a ver lo que dice la otra parte. Claro, pero es lo bueno de la prudencia, que pasan más cosas y como no te has pillado los dedos, pues puedes seguir viendo lo que ha pasado. Sí, pero ahora, bueno, ahora vas a ver, esa adopción de medida, recalca, tuvo que ser previamente motivada en una resolución que debió ser anterior a la toma de declaración. Es evidente que las denunciantes no se han protegido cuando, a través de sus representantes y medios afines, han orquestado una agresiva campaña mediática contra mi representado que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor, y tanto que lo ha lesionado irreversiblemente. Ujú, Acordémonos de cómo el primer día, cuando sale toda esa información, Ignacio Peiró y la editorial Asteroide ujú, publican un comunicado diciendo que van a revisar el libro, que van a sacar otra edición. ujú. O sea, es que el daño reputacional que ha causado el diario.es y Univisión contra Julio Iglesias en torno a unas acusaciones que no sabemos si son ciertas o no, que no se va a juzgar, en torno a una mera acusación, por tanto, presentada con un aparato probatorio, con una serie de testimonios, con una serie, en fin, presentada de una manera muy contundente, precisamente por ser presentada de una manera tan contundente, en caso de que esto no sea tal como se cuenta, el daño a la reputación de Julio Iglesias va a merecer una compensación.
Hombre, ha habido alguna que otra hora de tertulia en, no sé, en televisión española, en alguna radio. Claro, es que va a haber mucha gente, yo tengo guardados vídeos, Claro, claro. va a haber mucha gente que ha llamado a Julio Iglesias violador, Ujú. que lo ha llamado tratante de blancas, que lo ha llamado muchas cosas, y lo han hecho a partir de una acusación. Sí, Además dice eso, es evidente que las denunciantes no se han protegido cuando a través de sus representantes y medios afines han orquestado una agresiva campaña mediática contra mi representado que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor. ¿Por qué dice que es evidente que las denunciantes no se han protegido? Porque Julio Iglesias, en cuanto sale todo esto, sabe quiénes son. De hecho, Julio Iglesias publicó los WhatsApp con esas dos empleadas que le decían te quiero mucho, mi papito, mi patrón, mi papá, papá, después de los hechos. claro. Entonces, claro, aquí, también lo dijimos el primer día, había varias posibilidades. Entre Ujú. las posibilidades estaba que hubiera habido un chantaje. Correcto. Pasta o te denuncio. No sería la primera vez, lo dijimos, no sería la primera vez. ¿Es eso lo que ha pasado? No lo sé. Pero ante las informaciones que se estaban publicando, lo correcto era ser prudente. Y ya digo, también prudente respecto a los que salieron diciendo, "Oh, esto es una denuncia falsa", el primer día, ¿eh? Ujú. El primer día, esto es lo mismo de siempre. Bueno, precisamente porque no es lo mismo de siempre, precisamente porque la construcción mediática ha sido tan contundente, el daño al honor en caso de que esos hechos no sean ciertos o no se puedan probar, es inmenso. Esto es proporcional. Ujú. Carlos Bermúdez ha denunciado al país y espero que gane la demanda, que lleva Guadalupe Sánchez, Ujú. em, por 2 artículos principalmente, y luego todo un enfoque en los artículos de opinión, apariciones en otros medios, pero ha denunciado al país básicamente por 2 artículos que recogen, creo que en total 10 testimonios anónimos, ¿de acuerdo? Sí. Vale. En el artículo del País, en el primero, aunque manipulaban las declaraciones de Carlos Bermud al periodista o a los periodistas, por lo menos las palabras de Carlos Bermud estaban reflejadas, la visión de Carlos Bermud estaba reflejada. Ujú. En el caso del diario.es, las palabras de Julio Iglesias no estaban. Había palabras de ex empleadas o de empleadas de sus mansiones que decían que eran todo patrañas, y eso venía reflejado, pero venía reflejado en medio de una gran bola de nieve construida en torno a que la acusación era tal cual. No hace falta que sea mentira, ¿eh? Si no se puede probar. Y tenemos el problema este, de que se ha presentado la denuncia en España, cuando evidentemente no era competencia de los tribunales españoles juzgar esta cosa, la que le puede caer al diario.es y a Univisión no es que sea millonaria, es que cierran, Sí, puede ser. es que los cierran. Y Choclán sabe, ¿eh? Choclán es una máquina y Julio Iglesias es Julio Iglesias. Ujú. O sea que pasta para abogados tiene, ¿eh? Sí, sí, no, no, por agotamiento no va a ser. No, no. Y volvemos a decir, existe la posibilidad de que se haya producido un chantaje. Ahora vamos a poner otra noticia, ¿eh? De hecho, hay una cosa, creo que lo dije en el primer vídeo, pero hay una cosa que llamaba mucho la atención, y es que se habla de trata, pero no se habla de prostitución. Sí, sí se comentó en el vídeo. Que prostitución Claro. no aparece tampoco. Claro, es que parece que las prácticas sexuales que tenían estas señoras con Julio Iglesias son una agresión sexual, cuando lo que nos estaban describiendo, lo recordábamos, era como una mansión de Playboy, Ujú. donde había unas jefas y unas empleadas, y donde obviamente lo que se estaba ahí prestando era un servicio que incluía el servicio sexual. Correcto. Entonces, si hablas de trata para una cosa, tienes que hablar de prostitución para otra. Y entonces los servicios sexuales habría que ver. Habría que ver hasta qué punto son como se cuentan, Ujú. y habría que ver hasta qué punto no estaban dentro del pacto tácito que había para trabajar allí. Claro. Es que hay muchas cosas que habría que ver. A mí me gustaría preguntárselo directamente a Julio Iglesias. Hombre, claro, no te fastidies. Claro, quiere decir que no se le ha hecho una entrevista en la que él se haya podido explicar y haber dicho, mira, esto es así, esto es así, esto, su visión. Ujú. No se ha podido hacer y no se ha podido hacer ni siquiera de manera judicial porque no ha tenido acceso a la denuncia.
Es que eso me ha dejado muy picuet, ¿eh? Bueno, pues fíjate, bienvenido al siglo XXI. Así reitera que Iglesias tiene un indudable interés legítimo en esa denuncia y en tener copia de las actuaciones realizadas por la fiscal del caso, dado que es la única parte que no dispone de la misma mientras terceros se han podido acceder. Claro. No existe una ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él. Claro, porque además decía que la fiscalía había tomado testimonio, ¿no? Sí, había tomado testimonio y había concedido el estatuto de protección. Claro, claro. Es que han ido saliendo cosas como esta. El responsable de los conciertos de Julio Iglesias en República Dominicana tilda de chantaje las acusaciones publicadas sobre el cantante. Yo conozco a Julio, nunca vi un comportamiento inadecuado hacia las mujeres en su mansión de Punta Cana, ha aclarado George Nader. De acuerdo con el empresario, son un chantaje. Todo esto es una bola de humo, pero se va a aclarar y confiesa estar con el artista 24/7 porque es mi amigo desde hace años. Mi relación con Julio es más de amistad que profesional o empresarial. Es que mira el daño que se hace Ujú, cuando en torno a una acusación construimos todo este aparato mediático. ujú. Te digo, la acusación, en el caso del diario.es, yo en Univisión la verdad es que no he entrado, pero en el caso del diario.es, la apariencia que daba era de cosa bien construida. Y la evidencia del sentido común te decía, si lo están publicando es porque lo tienen superatado. Pero entonces, vamos a ver unas palabras clave que son quién pone la denuncia. Porque ya lo hemos leído antes, la denuncia no la ponen las mujeres, la denuncia la pone Women's Link Worldwide. ¿Quieres ver lo que es Women's Link Worldwide? Por favor. Women's Link Worldwide es una organización de derechos humanos interseccional, feminista, antirracista, anticapacitista y anticolonial, liderada desde el sur global, que trabaja en América Latina y el Caribe, África Oriental y Europa. Mediante el trabajo colectivo, desmantelamos barreras estructurales para traer justicia y derechos a las niñas, las mujeres y las personas de género diverso. Ujú. Somos expertas legales, estrategas y activistas, Activistas. Anda. estrategas dedicadas a promover la justicia para las mujeres, las niñas y las personas de género diverso. Mediante estrategias jurídicas, Ajá. abordamos las barreras, desafiamos la discriminación y ampliamos el acceso a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, África del Este y Europa. Empleamos estrategias legales de alianzas y de comunicaciones para promover los derechos de las mujeres, las niñas y ta. Ujú. Aportamos un enfoque antirracista, anticolonial, feminista liderado desde el sur global. Tú fíjate qué retórica, ¿eh? Compartimos el poder y la experiencia técnica con los movimientos locales. Esto fortalece el ecosistema feminista al transformar la cara de quien hace el Ajá. litigio estratégico, de una manera que descoloniza las estrategias legales y altera los desequilibrios de poder, derribando los muros de la esfera legal y deja entrar a quienes quedan fuera de los procesos legales. Esta organización pone una denuncia en nombre de dos señoras, Ujú. lo mueve con el diario y con Univisión para que el impacto sea mayúsculo, Ajá. cuando la denuncia no puede ser presentada en el país en el que la están presentando, que es donde hay unas leyes, como la ley del solo sí es sí, por una simple cuestión de competencias, de jurisdicción. Ujú. Esta peña es el mal en estado puro. O sea, esta peña está utilizando lo que podría ser un caso cierto Ujú. de una manera propagandística, estrategias judiciales, propaganda. Hombre, el hecho de que sean activistas, Objetivo cumplido, ¿eh? claro. Objetivo cumplido. Áreas de acción. Mira, cuando salieron los primeros artículos, yo no me di cuenta de que estaba metido esto. Justicia interseccional. La justicia interseccional reconoce que la raza, el género, la clase, las discriminaciones en razón de la discapacidad y otros factores determinan la forma en que las personas experimentan la opresión y el privilegio. Su objetivo es desmantelar los propios sistemas. Ah, ¿cómo?
sociales, políticos, jurídicos y económicos, que perpetúan estos desequilibrios, centrándose especialmente en las formas agravadas de discriminación y la exclusión a las que se enfrentan las mujeres, las niñas y las personas de género diverso con diversidad de género. O sea, tú fíjate qué retórica, ¿eh? Y las personas con género diverso con diversidad de género de las comunidades excluidas. Oye, qué frase, ¿eh? O sea, esta peña es la que ha puesto la denuncia. No sabe escribir una puta frase. Es lema, pancarta, pancarta. Reconoce que los individuos, las comunidades en las que viven o de las que hacen parte y los territorios que habitan no experimentan un único tipo de injusticia, sino muchas formas de injusticia que se entrecruzan. El rollo interseccional. A menudo los enfoques tradicionales de la justicia de género no abordan adecuadamente estas opresiones interrelacionadas, lo que da lugar a lagunas en la protección jurídica y a obstáculos sistémicos al acceso a la justicia y la igualdad. Tanta retórica para poner una denuncia en nombre de dos señoras en un país donde no la puedes poner. Grabando testimonios con actrices. Y grabando testimonios con actrices. ¿Eso es interseccional o es un fraude? ¿Eso es activista? O sea, ¿dónde termina el activismo y el fraude? Claro, es que Porque a nosotros nos presentaron unos testimonios como si fueran de las víctimas. ujú. Y muy sentidos, ¿eh? Unos testimonios muy sentidos. Eran a unas actrices, oye, el método, joder, eran de método. Women's Link incorpora una perspectiva de género y un análisis interseccional a la legislación sobre derechos humanos. Más allá de los tribunales tradicionales, utilizamos los litigios y otros procedimientos legales para fortalecer el marco de los derechos humanos. Utilizamos los litigios Ujú. para fortalecer el marco de los derechos humanos. ¿Estás leyendo lo mismo que yo? Sí, sí, sí. Lo pone literal, Juan. Utilizamos los litigios para fomentar el discurso público. Para fomentar el discurso público, utilizas los litigios. Y apoyar los movimientos sociales dirigidos a transformar la sociedad y garantizar los derechos de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso. Ya podían poner, usamos denuncias instrumentales porque nos viene bien para nuestra turra. Te das cuenta de que es exactamente lo que están diciendo. Yo lo pondría ya así, tal cual. Litigio estratégico, fíjate, una con el hiyab, ¿eh? Ahí, para lo del hiyab, lo de los derechos de las mujeres, cuidado, ¿eh? Vamos a poner un hiyab que se vea todo muy diverso. Mira, cuando pones el puntero por encima se vuelve rosa. Mira, mira mira, ¿eh? Qué bien todo montado. Es que he estado mirando la web y es que no, es que, por donde la abras, ¿eh? Transparencia. Nos esforzamos por ser transparentes en nuestra forma de trabajar, asegurándonos de que nuestras estrategias todo el rato, ¿eh? Decisiones y recursos se compartan y se comprendan. La transparencia nos permite crear espacios de colaboración donde el liderazgo se distribuye de manera justa y donde se escuchan y respetan las voces de todas las regiones y contextos. ¿Te parece transparente que Julio Iglesias no haya accedido a la denuncia que le han puesto? Muy transparente. Muy transparente. Es una nueva, debe ser una definición interseccional de la transparencia esto. Claro, estás en un marco de la transparencia muy antiguo y muy heteropatriarcal, Juan. Muy antiguo Sí, y sí. muy hetero. Tienes que mejorar. Para nosotros la responsabilidad significa, ojo, Ujú. responder no solo ante nuestros financiadores y socios, luego vamos a ver quiénes financian esto, sino también ante las mujeres, las niñas y las personas de género diverso a las que acompañamos. Actuamos con integridad ética. Súper, ¿eh? ¿Se ha notado? Reconocemos los errores, así, y asumimos la responsabilidad tanto personal como colectiva de nuestro impacto. La responsabilidad garantiza que nuestras palabras se ajusten a nuestras acciones y que nuestro trabajo genere confianza a lo largo del tiempo. Por eso lo de las actrices, por la confianza. Claro, por eso lo de las actrices. Claro. ¿Qué provoca más confianza que un testimonio trucho con una actriz? Puesta de espalda, como si fuera de verdad. A mí, yo es que lo veo clarísimo. Ecofeminismo, joder. Sí, sí, de todo. Todo lo que se te ocurra. Rebeca y Laura exigen justicia y denuncian a Julio Iglesias. Rebeca y Laura, dos mujeres latinoamericanas, han decidido hacer frente a quien señalan como su agresor, fíjate cómo se cuidan, a quien señalan como su agresor, ante la Fiscalía y la Audiencia Nacional de España, representadas por nosotras. De acuerdo con la denuncia presentada,
Rebeca y Laura habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia sexual, psicológica, física y económica por parte de Julio Iglesias entre enero y octubre del 21, mientras laboraban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas. Según su testimonio, el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, Ujú. pero eran prostitutas o no. Es que en ningún momento, o sea, por supuesto, a una prostituta se la puede violar también, ¿eh? No estoy diciendo que no. Sí, 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 claro, claro. No estoy diciendo que no, pero es una parte fundamental en esta historia. ¿Ustedes qué trabajo estaban haciendo? ¿Ustedes qué trabajo estaban haciendo? Porque si hay trata, bueno, habría revisado regularmente sus celulares. A mí el énfasis que ponían en esto en el diario.es es una de las cosas que más me tiraban para atrás. Si tú trabajas en la mansión de un millonario, ¿cómo no te van a revisar los móviles? O sea, vamos a ver, vamos a ser un poco justos y serios. Tú trabajas en el espacio privado de una estrella internacional. Ujú. ¿Quieres que no te revisen el móvil? Bastante es que te dejen tener móvil, porque yo no te dejaría tener móvil con cámara. Te doy un Nokia para que llames a tu familia y a lo que sea. Pero ¿cómo va? O sea, vamos a ver. Sí, sí, pero que es que eso puede estar incluso recogido en los contratos o en los acuerdos laborales. O sea, es bastante Tú común. trabajas en casa de un millonario. ¿Cómo vas a tener una cámara de vídeo que puede grabar a escondidas? O sea, estamos de verdad, ¿somos gilipollas o no? Es que, claro, todo el rato. Y les revisaban los móviles y a ver a quién le escribían. Y no les dejaban hacer fotos. Y es como, ¿pero cómo le van a dejar hacer fotos? ¿Pero cómo le van a dejar hacer fotos? ¿En serio? O sea, la que viene a limpiarte a ti, la de Woman's Link, tu casa, ¿tú le dejas que haga fotos de tu casa? No, no, no sé. La gente no. O de tu choza interseccional, ¿tú le dejas que te haga fotos ahí? No, mira, es que la has visto grabando así a escondidas mientras estabas tú hablando con tu gato y no le has dicho nada. Bueno, que haga lo que quiera. No le has dicho: "Oye, ¿me dejas ver el móvil? ¿Qué coño estás grabando?". No, 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 libertad. Y les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin descanso y sin contrato. Esta es la parte que se puede probar más fácilmente. Yo por eso decía, claro, porque esto es una explotación laboral. Ujú. En países como República Dominicana la explotación laboral no es una cosa rara, No. pero no es lo mismo si lo hace uno de allí que si lo hace un español. Obviamente. No es lo mismo. Entonces, todo eso, cuando yo lo leía, decía, fácilmente sabremos si hay pruebas de esto o no. Ujú. Salían las otras, las jefas de la mansión, diciendo que no era así. Pero claro, ¿qué van a decir? Claro, eso también estaría. Por eso yo creo que es tan importante lo de ver la denuncia, porque si aportan pruebas de un contrato, no sé, X, y lo que denuncian vulnera los marcos de ese contrato, pues Fíjate las palabras, esto también me rechinó cuando lo leí en el diario.es, que las palabras de Laura y Rebeca parecen escritas por la misma gente que ha escrito en los comunicados de esta web. sí. Hago esto por 3 razones de justicia. O sea, es una cosa estructurada, ¿vale? La primera, por mí misma, por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él. Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país, República Dominicana, para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias. Joder, que. Quiero pruebas de que eso lo ha escrito Rebeca. Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables. Es que suena tan a fábrica de discurso chuflo. No sé, Rick. Yo qué sé, ¿sabes? Oye, que si llevan un mes hablando con la organización esta, igual ya hablan igual, pero
Yo he oído a pocas mujeres que hablen así. A lo Digo, mejor lo han escrito una a lo mejor lo han escrito las actrices, Juan. Es que a saber, de acuerdo con los testimonios, sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América Latina, del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado. En fin, ya vemos que es el Sur global. Claro. O sea, encaja perfectamente en los estatutos de la organización, ¿no? En fin, Lisette Arévalo y Charlotte Miviel, ¿vale? Esto va a dar todavía mucho de sí. Julio Iglesias está presentando la denuncia o sea, quiere presentar, primero tiene que acceder a las denuncias. Claro, por lo que Pues sea, sí, sí. denuncia por denuncia falsa. En paralelo, su equipo ya va a por el diario.es y Univisión. Esto lo ha publicado Libertad Digital. Julio Iglesias estudia presentar una demanda millonaria contra el diario de Ignacio Escolar y contra Univisión. $200 millones. Mucho van a tener que pagar los socios. Como era previsible, desde que salieron esas informaciones presentadas de manera tan contundente, ahora tenemos nuevos datos como que nos estaban dando testimonios falsos, o sea, testimonios falsos en el sentido de que eran actrices, que detrás de todo esto hay una organización, pues a la que conviene leer la web, nada más, y ver cómo hablan de que su trabajo es utilizar litigios para comunicar cosas. Bueno, el activismo, pues, ¿no? Sí, conviene. Y sobre todo sabemos no solo que la justicia española no tiene jurisdicción para juzgar esos presuntos hechos, sino que sí la tiene para denuncias contra las 2 denunciantes, la organización que ha cursado la denuncia en España, porque ha sido en España donde se habría puesto la denuncia presuntamente falsa, y contra los medios de comunicación que han hecho un daño irreparable a la reputación y el derecho al honor de Julio Iglesias. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Puede que las acusaciones sean ciertas, y siendo ciertas, puede que Julio Iglesias cierre el diario.es. ¿Por qué? Porque las cosas sin probar, las cosas sin un recorrido, en manos de la justicia, se convierten en no ciertas. Entonces, ojo porque si el diario.es y Univisión han fiado sus cartas a una organización como esa, Women's Win Link Worldwide, es posible que el diario.es y Univisión se hayan metido en un lío acojonante. Por lo que sea. Esto es así. Naturalmente la gente se va a poner en contra de Julio Iglesias, un hombre poderoso, un magnate, un Harvey Weinstein, ¿no? Sí, por fin tienen el gran Me Too español que querían, ¿no? Lo iban buscando, lo han intentado lo han intentado hacer varias veces. Por fin han conseguido tener ese Me Too. Y ahora vamos a ver el recorrido que tiene por una parte, y por otra parte vamos a ver si quienes han fiado sus cartas a esa organización tienen con ellos la garantía de salir indemnes, y si, no sé, y si queriendo ayudar a unas mujeres en un daño que se les ha hecho, han sido utilizados para hacer un daño irreparable a un señor de 78 años. No sé, podían, a lo mejor le compensan y le ponen el nombre de un aeropuerto ahí en el sur global a Ignacio Escolar. Pues a lo mejor sí. Con aeropuertos se soluciona todo. Por cierto, ¿sabes que Podemos ha presentado una proposición para quitarle a Adolfo Suárez el aeropuerto? ¿Te puedes creer? O Podemos todavía está con eso. Yo es que lo leí ayer, hoy es miércoles, lo leí el martes,
y se me pusieron los ojos como platos. Digo: "Ah, que no han soltado el que aún muerden el trapo". En fin, chicos, nadie ha hecho tanto contra el crédito de las denuncias. Nadie ha hecho tanto contra el crédito de las denuncias de agresión sexual como periodistas así. Es que la apariencia de solidez que tenían las primeras informaciones que iban saliendo en el diario.es, cuando empiezas a conocer el reverso de esas informaciones, dices: "¿Pero en serio? Ujú. ¿En serio os habéis lanzado aquí, así, en este punto del proceso? ¿En serio?". Veremos, porque es posible que todo sea verdad, y es posible que, por el tema de la eso, de la jurisdicción, pues la cosa vaya a quedar impune. Veremos si salen más testimonios, veremos. Pero esto a día 28 de enero es totalmente diferente al día en que los imbéciles de la editorial Asteroide lanzaron ese comunicado como si se los llevase el viento por delante. A ver si va a haber que seguir ampliando el libro. Claro, es que A ver si va a ser un libro al final de 1500 páginas. La otra es esperar y filtrar. A ver, se está contando esto. Vale, vamos a ver. Es que yo hay cosas que no entiendo, tío. En fin. Bueno, seguiremos informando.